Buenos días, malas madres. Buenos días, Pedro. ¿Cómo has comenzado la semana, Pedro? Muy bien. Muy bien. ¿Hemos dormido bien o no? Sí. ¿Sí? Pedro es padre, corresponsable, con ojeras como tú y como yo, malas madres. Así que él ya es una mala madre más. Además, hoy está preocupado Pedro, porque hay un ventazo aquí, un vendaval, que si escucháis el viento así, no os preocupéis. Esto lo hace más emocionante, Pedro, más real, ¿eh? Aparte, es que el otro día, aparte diréis, ¿qué energía trae hoy Laura? Pues sí, porque el otro día decía mi amiga Sonia, se nota que disfrutas el podcast. Y eso engancha, y a mí eso me emociona. Y tienes razón, lo disfruto, y mucho. Desde el minuto cero, cuando elijo a la próxima protagonista, preparo el guión, aunque luego pase del guión, que bien Pedro sabe eso, y me deje preguntas sin hacer. Hasta que hoy, pues estoy aquí, grabando con la emoción de un nuevo episodio. Porque es una maravilla teneros al otro lado, malas madres, cada lunes. El mayor regalo, sin duda, es una cosa, ¿eh? No es estar aquí, no es grabar, no es todo lo que aprendo, sino son vuestros mensajes cuando escucháis. Así que no dejéis de mandarme mensajes, de dejar esas reseñas, esos comentarios, esas estrellitas, para que todo el equipazo de Storytel esté contento de esta ventanita que hemos empezado a crear juntos. Quédate conmigo hoy porque vamos a hablar de temas que me apasionan, con mi compañera de lucha Emilia de Sousa, abogada feminista y colaboradora en la asociación Yo No Renuncio. De feminismo, de conciliación y de todo lo que nos queda por avanzar en este camino hacia la igualdad, que tenemos como este gran reto en 2021 como cada año. Así que vamos a por ellos, que juntas somos más fuertes, malas madres. El podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast de la mano de Storytel para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas, lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres, porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Desde que he vuelto a Tierra Santa, malas madres, me vienen como flashbacks. Sí, de esto de déjà vus, de cosas que has vivido, vas a vivir. Sobre todo cuando paso por zonas de mi Málaga querida, recordando mi infancia y mi juventud. La semana pasada pasé por delante de mi facultad y me visualicé en aquellos años en la cafetería con mis amigas, en uno de esos desayunos que se alargaban o en una de esas clases de libre configuración que me gustaban de verdad. Me imaginaba en esos momentos, cuando estaba en esos desayunos, yo imaginaba mi futuro y me imaginaba como directora creativa de una gran agencia en Madrid o Barcelona o en Londres. Quién sabe, con mi inglés, que ya sabéis que es mi talón de Aquiles. Me imaginaba consiguiendo lo que quisiera, eso sí, si me lo proponía y trabajaba duro por ello. En aquellos años, la verdad que la universidad, yo no sé vosotras, pero a mí no estaba en mi vocabulario la palabra igualdad. No hacía falta. Éramos iguales, o eso creía yo. Porque claro, en aquella época yo todavía no me había puesto las gafas violetas y no era capaz de identificar todas las desigualdades que vivía ya, como todas nosotras. Pero a nivel laboral es que ni me lo planteaba. Yo no me planteaba que realmente la desigualdad me fuera a paralizar o fuera a cambiar mi futuro. Yo me fui a Madrid, estudié diseño y fue cuando empecé a trabajar, cuando fui observando esas desigualdades, ¿no? Y fui entendiendo ciertas cosas. Por ejemplo, una de ellas era que siempre mis directores creativos y mis jefes eran hombres. Pero el gran choque de realidad llegó cuando fui madre y se destaparon de verdad los roles tradicionales. Mi puesto, durante el permiso de maternidad de primera hija, lo ocupó un compañero hombre que llevaba muy poquito en la agencia y al que luego, tiempo después, me enteré que pagaban más que a mí. Sí. Y cuando volví a la agencia, después de esas 16 semanas de permiso de maternidad insuficientes, la M de madre pesaba tanto que al final renuncié. No fue una elección libre, no, porque si hubiera tenido la oportunidad de conciliar, si la flexibilidad hubiera sido posible en aquella agencia, yo no tendría que haber renunciado. Pero eso, a día de hoy, malas madres queridas, parece que sigue siendo una utopía en la mayoría de los casos. Seguimos las mujeres madres teniendo que escuchar frases como esta. Si me preguntas, ¿tienes pensado tener hijos? ¿Cómo te vas a organizar ahora que eres madre? ¿Otra vez está tu hija enferma? yo te digo, No somos invisibles.
Si me preguntas, ¿Y no crees que estas son las consecuencias de ser madre? Esta niña está falta de madre, ¿no? ¿Y con quién están tus buenas hijas? Yo me sentiría culpable. yo te digo, Yo no renuncio. si me preguntas, Podrás estar en la reunión de las 6 de la tarde, ¿no? Si yo puedo, tú también deberías poder, ¿no crees? Bueno, y si estabas en casa, ¿cómo que no estabas disponible? yo te digo, Esto No es... conciliar. No somos invisibles, esto no es conciliar, no vamos a renunciar. Vellos de punta malas madres cuando escucho estas frases dichas por Amelia, por Emilia, por Maite y por mí misma, porque todas esas frases, todas y cada una de ellas, yo las tuve que escuchar. Nos queda un largo camino que no se soluciona con una sola medida, sino con políticas transversales de verdad que impacten en todas las esferas de la sociedad, malas madres, que incidan en lo familiar, en lo laboral y en lo social, que comprometan a todos los agentes sociales, sí, no miremos a otro lado, ni gobierno, ni instituciones, ni sindicatos, ni empresas, ni familia. Si no estamos todos unidos, todos y todas unidos, difícil será. Que apuesten por la maternidad, por unos nuevos modelos laborales que no nos penalicen a las madres, que visibilicen los cuidados y la infancia, por favor. Que entiendan que solo con corresponsabilidad social podremos algún día conciliar y no tener que renunciar. Mientras, seguiremos sobreviviendo como podemos, renunciando, atrapadas en medidas de conciliación mal definidas, como la excedencia o la reducción de jornada, y siendo discriminadas a cada paso. Sin presencia de mujeres en los puestos directivos y con nuestra voz silenciada en el hogar. Ante la falta de propuesta política con perspectiva de género, que de esto todavía no saben ni lo que significa. Para debatir y reflexionar sobre todo esto, hoy tengo a mi querida Emilia de Sousa, Emi para las amigas, que nos acompaña en la asociación Yo No Renuncio y que se define como abogada feminista. Bienvenida, Emi. Qué ilusión tenerte en el podcast. ¿Cómo se define esto de abogada feminista? Hola, Laura. Abogada, y lo podemos incluso liar más, abogada y feminista. Fíjate lo que te digo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, está relacionada con el feminismo jurídico, con buscar la igualdad legal de género. Entonces, por eso lo de el ius, que viene, bueno, es un latinejo, que viene es una palabreja jurídica, el ius es pues derecho. Entonces, eso, por eso lo de abogada ius feminista o abogada feminista. Porque ya sabes tú que hay abogadas feministas, economistas feministas, médicas feministas, que está bien que empecemos a visibilizar la palabra feminismo y feminista en todas las parcelas. El otro día, ¿dónde fue Laura? En La Sexta, Mujer tenía que ser, salió una arquitecta feminista que hacía planeaba casas y arquitecturas con perspectiva feminista, perspectiva de género. O sea que... Al final es ponerle la perspectiva de género a cada cosa que hacemos, a cada profesión, ¿no? Y tú por eso ves tan importante añadir esa etiqueta feminista. ¿Le añadirías esa etiqueta feminista a todo, Emi? A todo, Laura, porque el mundo y todas las especialidades profesionales están siempre basadas en el género masculino. Entonces, todas y cada una de las parcelas de nuestra vida necesitan otro tipo de perspectiva, la de género y la de infancia, ya lo sabemos, pero sobre todo la de género, que suele incluir también a la infancia. Entonces, es muy necesaria la perspectiva feminista, la perspectiva de género en medicina, en el derecho o justicia, en cómo se planea una ciudad, en todo sí que pondría esa perspectiva de la que adolece. Porque todo. Estamos limitados, porque al final estamos viendo siempre el mundo con los ojos del hombre, con los ojos de quien ha construido durante tantísimos años todas nuestras realidades. Y eso es limitante no solo para nosotras, sino también para ellos, porque al final la vida es otra cosa. Somos el 50% de la población. Justicia divina, justicia social, ¿qué diría mi querida Emi? Muchas veces me pasa, Emi, cuando termino una charla, un debate, que seguramente a ti también te pasa, me dicen muchas mujeres que se me acercan, con tu feminismo sí me siento representada, ¿no? ¿Qué está pasando, Emi, en esto del feminismo? Que tú eres una gran lectora del feminismo y una gran conocedora de las distintas olas feministas que ha habido, para que realmente
esté ocurriendo esta división del feminismo cuando realmente deberíamos estar más unidas que nunca. Sí, es verdad. Parece un poco triste o es un poco triste, ¿verdad? Porque es que hay cosas, yo creo que las diferencias son más bien matices, porque al fin y al cabo hay más similitudes que diferencias. Pasa, por ejemplo, con los permisos, ¿no? Son más las similitudes que las diferencias, pero nos agarramos a las diferencias y entramos ahí en unas confrontaciones hombre-mujer, feminista, no feminista, en fin, es un poco triste. Pero, a ver, por un lado, yo creo, Laura, que sí que hay que decir las cosas. Quiero decir, las mujeres tenemos que usar herramientas como la crítica constructiva, la crítica política, para hacer el activismo. No estamos aquí para ser floreros, para solo decirnos qué guapa estás y qué bien lo haces, sino que hay que usar herramientas, las herramientas que siempre han usado los hombres. Hay que hacer uso de un activismo político y social. Pero yo creo que hay que hacerlo desde el respeto. Y sabiendo siempre que la persona que va al lado, la mujer que va al lado, aunque no pueda converger contigo y siempre tenga que ir en paralelo porque haya cosas en los que no se haya puntos que no sean coincidentes, siempre hay que hacerlo desde el respeto y siempre pensando que al final el fin que queremos es el mismo, aunque los caminos por los que queramos ir sean distintos. Entonces sí que es un poco triste que se esté polarizando tanto esos varios tipos de feminismo en ciertos puntos. Además, bueno, creo que tampoco las instituciones están ayudando mucho a que esto sea una lucha más bien pacífica, ¿no? Entonces, sí que es un poco triste porque se está polarizando demasiado y se está llegando al insulto, a la falta de respeto en muchos puntos. Entonces, cuando alguien nos dice, yo con tu feminismo sí me siento, ¿no?, me reconozco, yo creo que es porque tratamos de hacerlo desde el debate, desde la escucha activa, desde el respeto a otras posiciones y porque, oye, que quizás tú me aportes desde tu punto de vista y quizás yo aprenda de ti y pueda incluso llegar a cambiar de opinión en un momento dado en ciertos puntos. Entonces yo creo que por eso las personas, hay que tener en cuenta ahora que el feminismo duro, el feminismo total, es muy recio, es muy complicado para la mayoría de las personas entenderlo. Hoy tú lees a Amelia Balcácer y que la mitad, vamos, yo misma hay cosas que no consigo entender. Y entonces lo normal, lo habitual es, yo siempre digo que hay que aterrizar los conceptos, Laura. No podemos seguir hablando ni de feminismo, ni de política, ni de medicina, ni de nada. Hay que aterrizar conceptos porque si no sirve de nada hablar como un papagayo y que no nos entienda nadie. Entonces, los extremos no son buenos y la polarización no es buena en ningún aspecto, en el feminismo tampoco. Yo creo que es mejor intentar acercar. Bajarlo a la calle, Emi, porque es verdad y es la realidad. Y yo creo que por eso muchas madres, muchas mujeres me lo dicen a mí, con tu feminismo sí me siento representada porque simplemente hablo con un lenguaje cercano, real y fuera de tecnicismo y de olas feministas y de grandes frases o de grandes conceptos, como tú dices, teóricos, ¿no? Que al final el feminismo está en la calle, el feminismo se trabaja día a día, el feminismo está en una palabra que le dices a la mujer que tienes al lado, el feminismo se representa cuando intentas corresponsabilizarte con tu pareja, el feminismo se lleva en la educación a tus hijos y a tus hijas, el feminismo está en cada paso que damos las mujeres y los hombres hoy en día. Y eso es tan importante hacia un fin común, como tú decías, que es la igualdad de derechos y oportunidades de los hombres y de las mujeres, y poco más, es que no hay más. Pero, ¿cuáles son las claves del feminismo para ti? Es decir, ¿qué cosas crees que son fundamentales que tengamos en cuenta en esta lucha, en este activismo social que hacemos cada día muchas mujeres? Bueno, pues dependiendo de qué temas toques, son puntos claves. Esto es uno de los puntos en donde seguramente encontraremos enfrente muchas mujeres que opinen distinto. Yo creo que el feminismo hoy en día primero tiene que buscar la justicia social y la igualdad legal, ¿vale? Porque la igualdad material, perdón, porque la formal ya la tenemos, pero sigue sin existir una igualdad real, una igualdad material, una igualdad en el día a día. Entonces, eso es fundamental, pero sobre todo creo yo que el punto clave del feminismo hoy en día, Laura, está en saber reconocer el machismo que llevamos en vena. Es decir, eso es el feminismo jurídico, por ejemplo, es saber reconocer esos estereotipos y esos roles de género que nos pasan por delante a cada segundo y no nos damos cuenta. Pasa en el cine infantil. Con películas no solo de princesas y Disney, ojo,
Hablaba con Cristina Villanueva, por ejemplo, aparte en su libro lo pone, de Nemo, quien es Dory. Entonces, mucho cuidado con esa sutileza a la hora de vendernos cine, a la hora de vendernos literatura, de vendernos publicidad, porque el patriarcado, el machismo es mucho más sutil de lo que parece. Evidentemente, todos nos sabemos reconocer y todos sabemos condenar una violación, una agresión sexual, pero cuidado con ciertas sutilezas que a simple vista no parecen violencia, pero que sí son desigualdades. Las desigualdades sí son violencia y por ejemplo, la violencia económico-laboral, ¿no?, que sufrimos las mujeres, eso es violencia de género. Entonces, yo creo que el punto clave hoy en día es saber deconstruirnos, desaprender lo que hemos aprendido, no es culpa de nadie, ¿no?, es el sistema en el que todos vivimos, desaprender, hombres y mujeres, porque si no, no hacemos nada. También es verdad que cansa mucho estar tirando siempre del otro 50% de la población, pero bueno, es necesaria la lucha conjunta. Entonces, desaprender y tratar de reconocer esos estereotipos y esos roles muy sutiles. No hablo de lo evidente, hablo de lo sutil. Por eso es tan importante la perspectiva de género en todas y cada una de las parcelas en las que nos movemos en nuestro día a día. Y que cometemos todos y todas, Emi, porque justo ahora que estamos elaborando un taller de corresponsabilidad, Maite y yo, de cara a la asociación este año, definíamos esas frases construidas sutilmente, arraigadas, ya interiorizadas en nuestra cultura, aprendida, que es que las seguimos perpetuando y las perpetuamos tú y yo inconscientemente. Todas las malas madres vamos diciendo, y sobre todo esto es muy importante porque somos responsables de la educación del futuro de esta sociedad, y esos estereotipos que se siguen perpetuando, como tú dices, en el cine, en la publicidad, en los juguetes, en todo lo que viven los niños y las niñas a diario, en todo lo que le decimos sus padres y sus madres, tenemos que ir rompiéndolo. Y es verdad porque cuesta, porque al final nosotras hemos crecido, hemos nacido y hemos avanzado con ello, pero tenemos que ir rompiéndolo y tenemos que hacernos esa autocrítica cada una de nosotras para ver que realmente dónde están, como tú decías, esos micromachismos que diría Ana Requena en cada una de nuestras enseñanzas, de nuestros pasos y de nuestros avances, ¿no? Es muy importante. Me gusta mucho eso que has dicho, Emi, que una de las claves del feminismo actual es deconstruirnos hacia una cultura feminista necesaria en el día a día. Es un gran paso y eso le va a hacer reflexionar a las malas madres, porque muchas veces decimos, ¿qué puedo hacer yo, no? Y en nuestra mano está mucho más de lo que creemos, ¿no? Sobre todo en temas de feminismo y de igualdad. Pero para ir centrándonos, Emi, comenzamos el año con un avance. Comenzamos el año con algo importante que tú ya decías, porque yo también creo en esa lucha conjunta. Y aunque muchas feministas piensan que no tenemos que dar la mano, que no tenemos que educar en el feminismo a nuestra pareja si son hombres y que tenemos que, si ellos no se ven llamados a este feminismo, pues se quedan atrás. No. Es que esto es una cuestión de ir juntos y juntas. Es que si no, la sociedad no va a avanzar igual. Y empezamos el año con un avance muy polémico y que es el que quiero que empecemos a reflexionar y a hablar, que es la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas. Y con ello saltó la polémica. Y curiosamente es una medida que hace unos años, cuando empieza a aprobarse en 2019, y ahora nos contarás tú, era mucho mejor acogida que ahora, ¿no? Era algo que yo iba viendo como que la gente sí que lo tenía interiorizado, como que la gente lo apoyaba, lo acompañaba, y de repente cuando ya se ha puesto sobre la mesa esa igualación de los permisos iguales e intransferibles a 16 semanas de paternidad y maternidad, ha saltado la polémica. Cuéntanos en detalle, Emi, porque yo quiero que las malas madres estén bien informadas y mejor que tú nadie, de dónde venimos, qué posturas nos estamos encontrando y qué cambios a la vez ves necesarios para que este tema de los permisos realmente pueda ser un avance de verdad. Y con esto estoy hablando de esos casos discriminatorios que hablábamos el otro día. Cuéntanos de dónde venimos y qué significa realmente este avance, Emi. Bueno, venimos por un lado de 32 años sin hacer nada con el permiso de maternidad y de tener un permiso del otro progenitor de paternidad que era ridículo realmente y no ayudaba para familias biparentales, ¿vale? Entonces venimos de una situación muy estancada legislativamente, muy estancada presupuestariamente, que no favorecía a nadie, a ningún modelo de familia. Y llegamos a 2018, Laura, a 2018, quiero recordar, donde se presentó una propuesta de ley para modificar los permisos por parte de Podemos, si no recuerdo más, firmado por Iglesias y Díaz, en donde, bueno, pues se proponía
una modificación que no vio la luz por todo esto que sabemos y llegamos al 2019 con el Real Decreto de Medidas Urgentes en la que se modifican muchos aspectos el Estatuto de los Trabajadores y encontramos estos permisos que a mí es verdad que tengo sentimientos encontrados pues como tú y pues como todo el mundo y que también me ha sorprendido muchísimo. De hecho, lo indiqué, ¿no?, en mis redes sociales el día 2 porque vi una polémica, pero es que esto se sabe desde 2019, que fue en marzo de 2019 cuando salió ese Real Decreto corriendo urgente, de hecho se llama urgente, pero que la ampliación iba a ser progresiva. Porque de un día para otro no podías meterle a las empresas 16 semanas y a la Seguridad Social. Entonces, bueno, tuvimos un régimen, digamos, progresivo, transitorio. 2019 fueron 8 semanas para el otro progenitor, 2019 20 semanas, 12 semanas y ahora en 2021 las 16 semanas iguales e intransferibles. 2019-2020 ha habido una mínima transferibilidad, ¿vale?, de la mujer que ha parido al hombre o al otro progenitor, perdón. En 2021 ya no va a haber transferibilidad. Aquí es donde chocan las distintas visiones o las distintas corrientes feministas de hoy en día. En ese matiz, bueno, por supuesto, en que no podemos estar 32 años, Laura, sin mover un dedo con respecto a los permisos y que la primera modificación que se haga se deja a la mujer igual. Yo sí creo que se podía haber hecho después de ese estancamiento o se podía haber tenido un poquito más de ambición legislativa y haber llegado hasta los 6 meses igualados para ambos progenitores si así se quería, porque sí que creo que igualar puede ayudar a, digamos, evitar ciertas discriminaciones a la hora de contratar a las mujeres. No es todo, porque ya hablaremos de ello, pero no es todo porque a partir de los 6 meses los niños siguen teniendo vida y se siguen poniendo malos y hay que conciliar y corresponsabilizarse. Pero bueno, es un paso, pero al menos a los 6 meses, con un núcleo detrás del parto obligatorio para ambos y luego a dividir. ¿Vale? Pero no ha sido así. Entonces, las mujeres se han quedado igual, estos 32 años se ha quedado igual, y la mujer que ha parido, y el otro progenitor ha avanzado hasta las 16 semanas, con el problema de que al no ser transferibles y al no poder cederlo, creamos una subdiscriminación dentro de este Real Decreto Ley que yo creo que se debe a esa urgencia y esa premura con la que se saca. Porque, claro, ¿qué pasa con las familias monoparentales? ¿Qué pasa con esos bebés? No podemos crear leyes y no podemos seguir legislando dándole la espalda a los bebés, a los niños y a las niñas. Es que hay que tener en cuenta, Laura, que la igualdad hay que conseguirla, pero no a costa de los derechos y del bienestar de los bebés y de la infancia en general. Hay que tener mucho cuidado con eso y de encontrar el equilibrio. Entonces, por ejemplo, en familias monoparentales se ha creado una discriminación muy grande porque esos bebés solo tienen 16 semanas para poder ser cuidados, porque claro, no hay otro progenitor. En las familias donde hay autónomos pasa exactamente lo mismo, porque la mayoría de los autónomos no se pueden coger 16 semanas, con lo que como es intransferible, si el otro progenitor no se las puede coger porque su trabajo le obligue a estar presente, se pierde. Yo creo que ese Real Decreto que tú dices, urgente, debió tener o debería tener esas excepciones para intentar evitar esas discriminaciones, pero sí que creo que en las parejas que hay dos progenitores que pueden cogerse ese derecho, que es un derecho fundamental de los permisos de paternidad y maternidad, la intransferibilidad es una cosa temporal. Quiero decir, todas quisiéramos que el día de mañana sean transferibles y cada familia pueda elegir y pueda diseñar su conciliación. Y es lo que queremos siempre desde la Asociación Yo No Renuncio y que hemos hablado tú y yo 1000 veces, ¿no? ¿Qué queremos, Emi y yo, y Maite y realmente las que estamos detrás de esta asociación? Pues queremos que el día de mañana una mujer, una familia pueda elegir cómo conciliar. Puede elegir si quiere quedarse en una crianza presente y consciente durante más tiempo. Puede elegir si quiere volver a su trabajo y ser profesional porque tiene una oportunidad X en ese momento y puede delegar el cuidado, puede compartirlo con su pareja. O puede elegir, como Emi y yo en algunas maternidades que hemos tenido, porque yo en las 3 he actuado de manera distinta,
que eres autónoma, tienes un proyecto y que necesitas llevar esta conciliación, que creo que cada vez tenemos que dar pasos más hacia una conciliación en la que no hay una división estricta entre lo personal y lo familiar, entre lo personal, familiar y lo laboral, sino que lo que estamos viviendo en esta pandemia de teletrabajar y de estar en un mismo lugar trabajando con tus hijos puede ser también una conciliación de futuro, porque realmente de eso venimos en los primeros años de trabajo de las mujeres y de los hombres, de que los niños y las niñas estaban presentes en el trabajo de los padres. Y eso es una realidad de la mayoría de los autónomos y autónomas de este país, y que no hay que mirar atrás o decir, ¡ay, qué mal trabajar con los niños y tal, y no sé qué! No. Es la manera de poder seguir adelante con proyectos en los que nos estamos dejando la piel muchísimos pequeños empresarios y muchísimos autónomos y autónomas. Y que también hay que respetar, hay que legislar y hay que ponerle voz con perspectiva de género, como siempre dice Emi. Pero esa intransferibilidad, en casos de progenitores que trabajen por cuenta ajena y que puedan hacer uso de su derecho, es fundamental para forzar el cambio. Porque si no hacemos estas medidas temporales, discriminatorias, muchas veces no va a llegar. Y se han dado casos, se han dado muchos casos en los que si no obligas, entre comillas, a esa implicación del hombre, del otro progenitor, no se da. Y no solo no se da porque él no quiera, porque la mayoría de los hombres, y yo creo que hay que entender las nuevas paternidades, la de hombres referentes y corresponsables que hay y tenemos que visibilizarlo también porque se está dando y no se puede dar la espalda a eso. Muchas empresas no están permitiendo que se disfruten esos permisos de paternidad, no están llegando ya al teléfono amarillo y tú lo sabes, padres penalizados laboralmente porque no se pueden coger sus permisos de paternidad. Entonces, esa intransferibilidad, menos en los casos que tú marcas, lo veo fundamental para poder trabajar por una realidad distinta el día de mañana en la que sean transferibles y podamos vivirla con mayor libertad. No sé. Claro, hubiese sido ideal quizás haber llegado a los 6 meses para sí, que eso sí. Bueno, eso sí, para que quien haga uso de la lactancia materna, ¿no? En fin. Claro, es que es una incoherencia. Es una meses. incoherencia, Emi, tú lo dices claramente, que la OMS recomiende 6 meses de lactancia materna y luego los permisos llegan a 16 semanas. Es como, perdona, ¿cómo lo hace una madre que trabaja por cuenta ajena? Yo lo he vivido, tú lo has vivido, muchas malas madres que están al otro lado lo han vivido. Yo he vivido cómo he tenido que pues acabar con esa lactancia materna, no porque quisiera, sino porque no podía llevarla a cabo en Madrid a 1 hora de mi casa, en una agencia de comunicación, sin poder sacarte leche. O sea, es que son realidades que vives día a día. Sí, yo creo que tenía que el punto medio quizás hubiese estado en llegar a los 6 meses, igual si se quería hacerlos intransferibles, como tú bien dices, a modo temporal, corrector, digamos, para ir equilibrando, pero estaríamos, protegiendo, digamos, la infancia, ¿no? Al bebé durante 6 meses, 6 y 6 es 1 año, para las familias biparentales. Teníamos que haber previsto esas excepciones para familias monoparentales y autónomos. Y, bueno, pues, digamos que incluso de cara a lo laboral, lo que se pretendía, que era forzar un cambio, sería más evidente ahora porque 6 meses y 6 meses para familias biparentales y monoparentales 12 meses, sí que sería un cambio real y brutal para que de cara a las empresas, si se dijese, bueno, tenemos que mirar ¿no? Tenemos que valorar de la misma forma al hombre que a la mujer y iríamos acabando principalmente con lo que se llama la discriminación estadística, que es que las mujeres estamos discriminadas a la hora de contratarnos por la simple posibilidad de ser madre. Increíble, sí. ¿Vale? Entonces, hubiese sido un paso importante, pero claro, se ha quedado como a medias. Hemos llegado a una intransferibilidad a 16 semanas, pero las mujeres que son las que hemos luchado, porque de verdad se sume esos meses de más, ¿no? 6 meses, nos hemos quedado igual. Entonces, por un lado, lo veo positivo. Por otro lado, entiendo a quienes son críticas, es decir, es un poco los sentimientos encontrados con, a mí me pasa igual. Con este nuevo permiso. No, bueno, me pasa igual y al final lo que nos pone esto sobre la mesa, Emi, es que tenemos que luchar por ese cambio que dices. Lo has dicho claramente, esa ampliación a 6 meses para ambos progenitores y tener en cuenta los casos de discriminación que hay hacia las familias monoparentales, hacia autónomos y hacia otros casos, ¿no? Es que eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay que legislar con esa perspectiva de género que tú dices y legislar de manera total, teniendo en cuenta las cosas después de tantos años y de saber perfectamente qué pasa por ahí. Entonces, eso por un lado. Perdona, Laura, porque hay quien me ha preguntado directamente, ¿pero no era prioritario ampliar el de la mujer que ha parido? Pues mira, pues si lo miro fríamente,
Pues sí, eso era prioritario. Pero también es prioritario acabar con esa discriminación estadística a la hora de contratar, porque es que muchas mujeres necesitan trabajar para dar de comer a los bebés. Entonces, la discriminación laboral lleva a violencia laboral. Entonces, también es verdad que todo se basa en políticas activas de empleo y los cuidados, Laura, no solo viven de políticas activas de empleo. Quizás los permisos, que son los 4, 5, 6 primeros meses de los bebés, no deberían estar tan vinculados a requisitos de cotización y demás, porque deberían quizás ser un poco, deberíamos tener todas ayudas, ¿no?, en los primeros meses para criar a nuestros bebés. No sé si deben ser un poco permisos universales o ayudas al cuidado del bebé, pero digamos que hemos dado un paso, pero que es muy insuficiente para atacar las distintas cosas que queríamos atacar. Bueno, es insuficiente sobre todo desde el momento en el que pensemos, que nadie puede pensar, que esta nueva medida, este Real Decreto Ley para hablar con propiedad, como siempre me dice Emi cuando me equivoco y ella la tengo detrás, eso me ayuda mucho, no es el único paso hacia la igualdad. Quiero decir, pensar que estos permisos iguales e intransferibles es la solución a la igualdad real, como escuchábamos decir a nuestra ministra de Igualdad, no. O sea, hay muchas más medidas, hay políticas transversales. Esto tiene que responder a un pacto de Estado por la conciliación que venimos hablando, a poner en una mesa de diálogo en la que las voces que estamos trabajando por esto podamos decir, podamos hablar, podamos plantear, porque además esto no es una cuestión solo de legislar, es que también habrá que apoyar, incentivar a esas empresas, Emi, porque tampoco te podemos dejar ese peso en las empresas. Esto también tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos y de la realidad social, y de que en España el 95% de las empresas son pymes. Pymes que necesitan apoyo, igual que necesitamos las familias apoyo a la maternidad, las pymes también necesitan apoyo a la maternidad. Porque la corresponsabilidad no solo se queda en el hogar en esa pareja, sino que la corresponsabilidad está en las empresas, la corresponsabilidad está en la sociedad, está en las instituciones y está en el gobierno. Si tuviéramos que poner claves hacia esa corresponsabilidad social, Emi, esas políticas transversales, ¿cuáles serían? Tampoco vamos a indagar y profundizar hoy, pero ¿qué crees que para ti es fundamental? Bueno, la educación es fundamental y nos falta mucho. La educación, las propias madres, los propios padres nos estamos educando en corresponsabilidad, porque se confunden muchas veces los términos conciliación y corresponsabilidad, no tienen nada que ver uno con otro. La conciliación son medidas, ¿no?, que se imponen. La corresponsabilidad es complicado. Obligar a que una persona se corresponsabilice de un día para otro es muy complicado, por lo que tiene que ser algo muy progresivo y muy educacional. Y por otro lado, yo creo que en medidas sociales. Ahora, no podemos tener un país donde no hay prácticamente viviendas sociales, porque hay muchas familias que no pueden pagar las hipotecas abusivas, los alquileres abusivos. Por lo tanto, en este país necesitamos un gran número de viviendas sociales, porque sin poder pagar tu casa no hay conciliación, ni corresponsabilidad, ni crianza, ni apego, ni vínculo, ni nada. Porque volvemos a lo mismo, que es más importante 6 meses de lactancia, un trabajo que te permita pagar la luz y el agua, que te permita pagar ese alquiler abusivo. Necesitamos políticas, mucha política social, mucha. No vamos a. Yo siempre digo que lo moderno es cuidar de los cuidados, pero que los cuidados no se cuidan solo con políticas activas de empleo. Eso no es cierto, y nada más que hay que mirar a los países europeos que están más avanzados. Necesitamos ayudas al cuidado, ayudas como viviendas sociales, necesitamos muchas políticas y necesitamos mucha educación en género, mucha educación desde que somos pequeños, educación en casa de género y enseñanza de género en los colegios, en las escuelas infantiles y en los colegios. Entonces, son muchos limitar o pensar que la igualdad real, que la igualdad material, centrándonos en la maternidad y en la paternidad, va a venir solo de mano de políticas activas de empleo, es quedarnos, creo yo, con un 10% de las necesidades reales, para la redundancia, que requiere la maternidad, la paternidad, la conciliación y la corresponsabilidad. Conciliación de la vida personal y profesional, como tú decías en tus redes sociales hace poco, es un derecho y una condición fundamental para garantizar la igualdad en todos los ámbitos profesionales. Este 2020 nos ha dejado claro a todos y a todas, Emi, que la conciliación está lejos de una realidad.
pero además que es un tema que no interesa, que no es prioridad. Lo hemos sentido así tú y yo y todas desde la asociación, que hemos sufrido un abandono total de las familias durante la pandemia. Juntas, en conversaciones de teléfono muy largas, junto con nuestra querida Maite y Amelia, dimos forma a Esto no es conciliar, un manifiesto con más de 300.000 firmas que no conseguimos que se aprobaran las medidas que pedíamos. Y a pocos días que estamos de que expire nuestro gran amigo Plan Me Cuida, quiero que cuentes hoy a las malas madres por qué para ti y para nosotras es insuficiente e ineficiente el Plan Me Cuida. Porque, como tú decías antes, después de esos permisos de maternidad y paternidad, sigue habiendo una crianza, sigue habiendo años muy duros de educación y de cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas, y de repente las únicas medidas en las que estamos atrapadas las mujeres madres son la reducción de jornada y la excedencia, que en su mayoría tienen nombre de mujer, madre. Y entonces llega una pandemia, una crisis global, mundial, económica como esta, y un Plan Me Cuida que solo nos dice que podemos agarrarnos a una reducción total de nuestro empleo con una reducción del sueldo, y entonces nos da la risa a ti y a mí, Emi. ¿Por qué ese Plan Me Cuida es insuficiente e ineficiente? Mira, el Plan Me Cuida es ineficiente desde el momento en que las dos opciones que te da es, una, reducir, que no se lo pueden permitir la mayoría de las familias en España porque estamos en un país eminentemente obrero y se nos olvida la conciencia de clases, y no se nos puede olvidar nunca porque entonces no avanzamos. Y en segundo lugar, porque claro, la reducción de jornada del Plan Me Cuida, Laura, es solo que lo puedes comunicar 24 horas antes y que te puedes reducir hasta el 100% de jornada. Es decir, me puedo reducir el 100% de mi sueldo. Es decir, me creo una dependencia absoluta de mi pareja, mi familia, mis amigos. Dependencia es violencia. Violencia económico-laboral hacia la mujer. Por lo tanto, ¿esa qué solución es? Eso puede ser solución para 5 días. No te digo yo que no, que podrás soportarlo, pero no más. Y la adaptación de jornada, en donde se incluye, y esto creo que no lo sabe mucha gente, la adaptación de jornada no son solo cambios de turno, también incluye el teletrabajo, también incluye el trabajo a distancia. Pero para ello tienes que acreditar deberes de cuidado por razón de COVID. El Plan Me Cuida, por razón de la COVID. Pero ahí entramos en una pelea continua, la pelea continua con el empresario o la empresaria, bien porque se niega a dártela, bien porque no te la da en los términos que tú la necesitas, con lo que te obligan a judicializar tu caso. Y la mayoría de las familias están agotadas. La mayoría de las familias no tiene fuerza, ganas, dinero para emprender un proceso judicial. Con lo que, ¿dónde está la practicidad? ¿Dónde está la utilidad de un plan que te aboca bien a depender económicamente de alguien? Y digo la mujer, Laura, porque los datos oficiales son los que son. Quiero decir, en este país este año se han dado más permisos de paternidad que de maternidad, más permisos de nacimiento al otro progenitor que a la persona que ha parido. Eso es muy grave, porque eso significa que la persona que ha parido no tiene derecho seguramente al permiso, bien porque no tiene el requisito, bien porque trabaja en negro, bien en precario, porque no ha cotizado lo suficiente. Entonces el otro progenitor tiene más permisos en 2021 encima, como son intransferibles, en fin. Eso por un lado, se está privilegiando a quien ya trabaja y a quien ya tiene dinero. ¿Y ese quién es? La mayoría de las veces es el hombre. La verdad es que estamos en un sistema, el Plan Me Cuida sigue privilegiando al que ya tiene privilegios, que es el hombre, en España blanco además, ¿no? Pero por otro lado te obliga eso a lo que decíamos, a judicializar. Y los datos de la Seguridad Social son claros. En España, cuando se trata de cuidar gratis, somos las mujeres las que lo hacemos. Es que eso ya veníamos haciéndolo. Ya venimos cogiendo reducciones, excedencias. Es aplastante el dato. Un 85% de excedencias las mujeres, un 15% el hombre. O sea, el Plan Me Cuida, ¿en qué mejora eso? No ha mejorado los datos en 2020. Con lo que no ha tenido practicidad. Quien ha podido reducir porque ha podido depender económicamente de otros ingresos bien, quien no ha podido se las ha visto y se las ha deseado. Porque la adaptación no se ha estado dando. Y porque realmente quedaba todo a la buena voluntad del acuerdo al que llegaran el empleado o empleada con el empresario o empresaria. Ese carácter recomendado
que hemos tenido durante una pandemia. Si en una pandemia, en una crisis como la que hemos vivido, no hemos llegado a poder legislar, a poder obligar, entre comillas, a las empresas a que tomaran medidas, pues ¿cuándo lo vamos a poder hacer, Emi? Porque está clarísimo, y aparte en el estudio de las invisibles quedaba claro, las mujeres y madres sufrimos moving maternal. La vida laboral de 3 de cada 4 mujeres se ve afectada al ser madres, viviendo situaciones de discriminación, perdiendo responsabilidades o incluso el empleo. Si esto ocurría antes de la pandemia, en febrero, cuando hicimos el estudio, durante la pandemia esto se ha multiplicado porque ha llevado abocada a la renuncia a muchísimas miles de mujeres madres. ¿Qué estamos esperando para darnos cuenta de que realmente la vía no es esa recomendación, ¿no, Emi? Sí, mira, pasa lo mismo con las cuotas, Laura. No podemos seguir en un sistema de recomendación de cuotas. Necesitamos mujeres en los altos cargos para que produzcan ese efecto contagio desde abajo. Porque yo siempre digo que hay que romper techos de cristal y muros de cemento, pero es que eso quizás también, romperlos quizás también ayuda a sacar a las mujeres de ese suelo pegajoso, ¿no? Entonces, necesitamos efecto contagio, pero seguimos en meras recomendaciones y no funcionan. La experiencia de otros países nos dicen claro que las recomendaciones en cuanto a cuotas no funcionan. Entonces, un claro no ejemplo, es que es un claro ejemplo ese que estás dando, porque es que las cuotas llevan muchos años recomendándose y no conseguimos superar ese 15% de mujeres directivas. Entonces, es que no sé a qué estamos esperando. Porque ¿cuáles son los casos que más recibes, Emi? Me da igual que sea durante la pandemia o antes de la pandemia, ¿qué más recibes de mujeres madres que sufren discriminación laboral? Mira, te voy a hablar de uno que me llegó hace poco, si no recuerdo mal, de Pamplona, porque ya estamos llegando a un nivel de moving, Laura, que es realmente preocupante. Es una madre recién parida, te hablo de al mes y medio, que recibe la visita de una inspectora en su casa para que le informe de por qué se ha dado de baja como autónoma, ha vuelto a ser autónoma, ha estado, digamos, en distintos momentos de su vida en los últimos 5 o 6 años, ha trabajado por cuenta ajena y otras veces como autónomo. Y tiene expediente abierto por haber hecho fraude, ¿no? Por haberse dado de alta porque le convenía para cobrar la maternidad, para no cobrar. Es decir, el moving está llegando a unos niveles ya que a una mujer que acaba de parir, a un mes se te presenta una inspectora laboral en tu casa diciendo, oye, tú te has hecho autónoma para defraudar y cobrar el permiso de maternidad, que por otro lado lo hubiese cobrado igualmente porque ya lo hemos estudiado, tenía la cotización suficiente. Es decir, el moving maternal está llegando a unos niveles en este país realmente preocupantes. Por supuesto, recuerdo un caso de Ubrique, creo que era, en donde a la mujer la habían degradado totalmente, poco más que metido en una ratonera a trabajar cuando volvió de su permiso de maternidad, porque pidió vacaciones, pidió lactancia y pidió ahí 1 mes o 2 de excedencia, porque claro, los permisos son tan ridículos y duran tan poco que soltar. Yo he vivido hasta recibir fotos, me acuerdo una foto de una madre que me mandó hace poco, de la mesa y la silla que le habían puesto para trabajar a la vuelta de la maternidad, Emi. O sea, era flipante. O sea, era como le habían dado la vuelta de espalda a la gente. Y claro, por eso es tan importante al final buscar la igualdad laboral, Emi, en el mercado de trabajo, porque es que te ponen la M de madre y si tú encima te dejas llevar por eso que está obligando el gobierno a que acabes en una pelea judicial y si esa M de madre además te va a acompañar con un pleito y tal, cuando haya cualquier cosa vas a ser la primera en salir. Y es que vas a sufrir tal presión que es que eso te lleva a la renuncia. La mayoría renuncian y cogen excedencias y en muchas el problema, el que viene, ¿no? El añadido. Y llevan años cuidando en exclusiva, que no está mal y para nada voy a demonizarlo ni mucho menos, pero no ha sido una elección. Es mentira, no ha sido una elección. Cuando tú no tienes posibilidad de elegir entre distintas alternativas, no hay libertad de decisión. Eso es un mito. En España las madres no tenemos libertad para decidir si maternar en exclusiva, si organizarnos para trabajar y maternar, si trabajar en exclusiva y ceder los cuidados a otra persona, y yo no soy quien para criticar a ninguna madre que así lo decida. Entonces, si no hay libertad de decisión, esas madres que se ven abocadas a la excedencia, luego retomar, después de 4 o 5 años, tu vida laboral
cuesta mucho. Por otro lado, entiendo a esa mujer que a lo mejor hace un trabajo que no le gusta a Laura, que no es el que no es el que le llena profesionalmente, personalmente, sino que es un trabajo que tiene que hacer porque le tiene que dar de comer a sus hijos y pagar el alquiler por esas faltas de ayudas sociales que decimos que vienen, pues que ante eso dice, mira, pues me quedo en mi casa, cuido de mis hijos, evidentemente, y ya veré qué hago después, porque claro, entre trabajar, entre ver más a tu jefe que no mira por ti, que no te quiere, que no te cuida, que no te valora, y cuidar de tus hijos, pues vas a cuidar de tus hijos. Pero porque en España falta esa conciencia de darle a la maternidad el valor y a los cuidados, en general, el valor que realmente tiene. No, es que no alcanzamos a entender que la maternidad, la paternidad, el cuidado a los bebés es lo que, en condiciones, es lo que va a conseguir que tengamos una sociedad más justa y más sana, adultos y adultas más sanos y más sanos. O sea, una sociedad más sostenible, con futuro, con reemplazo poblacional, donde los cuidados estén en el centro, ojalá, que ese es el gran reto que tenemos, porque aparte no es una crisis de España, es una crisis mundial y global que ha puesto de manifiesto más aún esta pandemia, pero que al final, tú lo sabes, cuando hacemos derecho comparado, de ver otros países europeos, hay una cosa que surge también en Europa, ¿no? Y es también un debate importante. En muchos países donde realmente sí se recibe ayuda por maternidad, ayuda económica por hijo, eso también tiene un arma de doble filo, porque sí que ha ocurrido que ha alejado mucho del mercado laboral a la mujer y la mujer no está presente en el mercado laboral ante esas ayudas. Pero claro, no podemos olvidar, como tú decías, que es que cuidar y el trabajo reproductivo es un trabajo que tiene que tener también valor y que tiene que tener también ese apoyo a la maternidad. ¿Crees que eso puede llevar... Magistrada... Ese apoyo, esas ayudas a la maternidad nos pueden alejar más aún del mercado laboral, Emi? Articuladas bien no tiene por qué, Laura, no lo creo. De hecho, creo que esos cuidados deberían contar curricularmente. Es que cuidar debería contar. El Gloria Pollatos lo dice la magistrada. Eso nadie debería estar penalizado por cuidar. Totalmente. Cuando tú te tratas de reincorporar a tu trabajo 3 años después o 4 años después, has cuidado en exclusiva con unas ayudas que se han articulado. Nadie debería pensar que tú eres menos profesional por ser madre y por haber estado 4 años cuidado. Tú durante esos 4 años has podido cuidar y estudiar y formarte y reciclarte y has podido aprender una serie de herramientas en cuanto a organización, en cuanto a muchas cosas. La maternidad también saca de nosotras, la paternidad saca de nosotras partes que a lo mejor no teníamos reconocidas. Todas hemos aprendido mucho. Mi feminismo se ha acrecentado mucho más, muchísimo más, a raíz de ser madre por primera vez. Entonces, no cuentan curricularmente, por lo tanto, no debería castigarse jamás a una mujer que decide cuidar y que hace uso de esas ayudas sociales, de esas herramientas que un Estado le brinda para poder cuidar en exclusiva. No debería ser así. 7 de cada 10 mujeres, Emi, 7 de cada 10, en esta invisibilidad de la que estamos hablando de los cuidados, se sienten solas en la crianza y en la educación. Más allá de la falta de corresponsabilidad, un claro abandono, como has dicho tú, de los cuidados. Hay un claro abandono y una poca de predisposición a visibilizarlos, ¿no? A que la maternidad sea presente en todos los ámbitos sociales y públicos. Porque como dice nuestra querida Esther Vivas, nuestra amiga que desde aquí le mandamos un besazo enorme, la maternidad es una cuestión política. Pero tú también lo dices muchas veces, Emi. El otro día me decías por teléfono, es que se ve como algo malo la maternidad, ser madre se ve como algo malo y se rechaza. ¿Qué quieres decir cuando me dices esto? Pues mira, cuando yo digo esto, lo que me refiero es, por ejemplo, que a veces el Ejecutivo, el Legislativo, crea normativas que sigue, Laura, incidiendo en la idea de que la maternidad es mala. Quiero decir, cuando tú creas una ley de trabajo a distancia y le das la espalda a la perspectiva de género y a la perspectiva de infancia, ¿vale? Y cuando creas una propuesta, ¿no?, de ley de trabajo corresponsable, corresponsable, o unos permisos como los que tenemos ahora mismo, tú, Estado, estás de algún modo incidiendo en la idea de que la maternidad es mala y de que hay que imponer cuidar y hay que imponer... No, en el imaginario colectivo lo que se queda es la maternidad castigo.
la maternidad es mala. Eso hace que muchas mujeres jóvenes hoy en día no quieran ser madres, porque claro, porque tú no estás potenciando políticas en donde se diga, que tú le digas a la mujer y al hombre, no, mira, que vais a tener 6 meses de maternidad y paternidad por nacimiento. Vamos a hablar de nacimiento, ampliable voluntariamente al año para la persona que ha parido, para proteger esa dimensión biológica, porque coño, ha estado embarazada, parto, posparto, a lo mejor da la teta, no se duerme, si es cesárea cuesta más trabajo, cuesta más tiempo, ¿no? Las cesáreas a veces duelen 2-3 meses. Entonces, si tú no haces nada de eso, Laura, tú sigues incidiendo en la idea de que la maternidad es mala y de que nos sigue castigando porque no estás dando ejemplo y el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Eso es una frase muy famosa y a mí me encanta. Entonces, tú, Estado, tienes que dar ejemplo y tienes que legislar descargando de estereotipos y descargando de esas connotaciones negativas que siempre se le ha dado a la maternidad y potenciarla y protegerla, proteger los cuidados. Eso es lo transgresor, proteger los cuidados, no darle las espaldas y legislar como si fueran malos y como si no existiesen. No vamos a conseguir la igualdad real evitando algo que es indiscutible e indebatible, que parimos. Ahora, es que no se puede legislar dándole la espalda a eso. La maternidad, si eres madre, tienes que ejercer la maternidad. Es que no le puedes dar la espalda. Tenemos que cuidar, nos guste o no. Cuidar es un derecho humano. Todos hemos sido cuidados, todos vamos a ser cuidados alguna vez y todos nos tenemos que cuidar a nosotras mismas y a nosotros mismos. Entonces, darle la espalda a eso es un error y es potenciar esa idea de maternidad y cuidados malos. Y es donde se asienta, ¿no? Donde se asientan las mayores desigualdades. Y realmente lo tenemos tan interiorizado, Emi, tan interiorizado, lo ocultamos las propias mujeres madres, ¿no? Nada más tengo que recordar cuando volví por primera vez al trabajo después de mi primera maternidad y recuerdo que a lo mejor me decía, qué mala cara tienes hoy, ¿has dormido mal? No, que va, para nada. Intentas ocultar los vestigios de la maternidad, ¿no? Porque se ve como que realmente vas a ser menos profesional, vas a ser más débil, ¿no? No vas a poder trabajar o estar al nivel. Y es que realmente no puedes. Es que realmente lo curioso es que no puedes, ¿no? Yo hablaba también con David Thomas una vez también y decía, es que cuando vuelves de la maternidad, una mujer no puede tener los mismos objetivos laborales o profesionales, pero no por ello tiene que poder cobrar menos, ¿no? O tener menos sueldo. Es que realmente hay que modular, hay que adaptar. Es decir, lo que no puede ser es que de repente vuelves al trabajo y es como si no hubiera existido tu maternidad, como si tú no hubieras sido madre, porque es que se intenta ocultar a ojos de la sociedad. Y eso se ve cuando vuelves al trabajo, eso se ve cuando paseas por una ciudad que no está preparada para que los niños y las niñas estén presentes, cuando vas a restaurantes en los que no se permiten niños, cuando vas a hoteles que son solo para adultos. Que me parece fenomenal que todo ese movimiento exista, pero que también tendremos que trabajar en un movimiento pro infancia, en un movimiento pro familias y en un movimiento que realmente lo que damos es un valor a la sociedad porque es el futuro de esta sociedad. Y es que de verdad, es que es tan increíble que todavía no lo entendamos. Pero bueno, yendo a la pandemia, peor, Laura, Emi, en familias con hijos con discapacidad. Bueno, Esto claro. es ya realmente grave porque cuidar de un bebé, de un niño, una niña que además tiene cierta discapacidad, todavía peor y esas familias sufren unas discriminaciones realmente y un abandono institucional realmente importante. Y lo hemos vivido en la pandemia, lo hemos vivido cuando ha habido esa vuelta a los colegios, cuando realmente no se ha legislado, cuando había necesidades especiales y niños que podían ser, pues bueno, al final es un grupo de riesgo, ¿no? Y tú lo tienes en casa y lo tienes en la propia familia y es muy duro y muy difícil. Pero bueno, antes de terminar, porque esto es infinito, Emi, tú y yo vamos a hacer, pues yo qué sé, 20 podcasts haremos porque hay mucho tema y es súper enriquecedor hablar siempre contigo. Pero quiero 2 cosas antes del cuestionario rápido que te voy a hacer. Por un lado, vamos a dar pasos atrás en la igualdad por esta dichosa pandemia que nos está empujando a renunciar, Emi. Sí, yo creo que ya los hemos dado. Desde el momento en que salen los datos de la Seguridad Social, donde dicen que las mujeres a un 85% cogen excedencia y los hombres a un 15%, ya estamos dando pasos hacia atrás. Desde el momento en que tú y yo recibimos mensajes, me imagino que tú miles, yo decenas de mujeres que tienen que renunciar, estamos dando pasos atrás. Desde el momento en que una mujer se plantea no ser madre, ojo, muy importante esto,
porque sabe a lo que se enfrenta, estamos dando pasos atrás. Y bueno, ya casos de violencia de género que nos están denunciando, que ya son otros temas por no salirnos un poco de hablar de temas de conciliación, pero sí estamos dando pasos hacia atrás porque la COVID, Laura, tiene género, como todo. Primero, tiene conciencia de clase y está atacando más a las clases más desfavorecidas. ¿Por qué? Porque realizan trabajos con menos protección, con más, digamos, exposición al virus. Y por otro lado, porque ataca más a las profesiones que más realizan las mujeres, como son las de cuidados. Por lo tanto, es que la COVID tiene género. En el momento en que la COVID, como todo, tiene género y tiene clase, ataca más a las mujeres y a los niños y a las niñas. El empobrecimiento infantil está alcanzando cotas realmente importantes y tristísimas en España. Entonces, todo eso, pues sí, yo creo que la COVID ya ha dado y retrocedido paso. Sabes que me dedico al tema de las negligencias y en parto. En cuanto al parto ha sido también, ya hablaremos de ello en otro podcast, muy importante y muy preocupante los pasos hacia atrás y las pérdidas de derechos en cuanto a la asistencia en los partos, ¿no? Y como la COVID tiene género, hay que legislar con perspectiva de género. Y por eso no se puede olvidar en una ley del trabajo a distancia, como se ha hecho y se ha presentado, y nosotros presentamos nuestra propuesta acompañada de todas las visiones de EMI, pues no legislar con perspectiva de género, pues es dar pasos atrás, abocadas a la renuncia. Para terminar un poco con algo divertido, Emi, y antes de este cuestionario, recuerdo con mucho cariño aquel día que me escribiste emocionada diciéndome que ibas a llamar a tu despacho de Sousa Abogadas y me decías, Laura, ¿tú crees que estamos preparados? Y aún así hay mucha gente todavía que no es consciente de la importancia de estos cambios, de estas etiquetas feministas que tú le pones al trabajo que haces, Emi. ¿Cómo de importante es el lenguaje inclusivo y pones estas etiquetas, Emi? Fundamental. Lo que no se nombra no existe. Y yo parece algo así de perogrullo, parece muy absurdo, pero es cierto. Cuando había que hacer una web, ¿no? Al trabajo que yo realizaba había que hacerle ya una web. Muchos compañeros decían, ¿por qué no hacemos una web, unas redes sociales? Y yo decía, solo trabajo con mujeres, tienen que ser abogadas. Y por otro lado, incluso mi padre, claro, ¿qué vas a esperar de una persona de 80 y tantos años? Abogadas, eso, ¿cómo va a ser abogados? Porque lo correcto siempre ha sido abogados. Entonces, es fundamental. A día de hoy sigo viendo despachos en donde solo trabajan mujeres que se llaman abogados. Entonces, yo no voy a caer, porque es verdad que el lenguaje inclusivo para mí es muy importante, es verdad que me cuesta cierto lenguaje inclusivo, sabes que hay mujeres y hombres que usan la E, ¿no? A mí me cuesta todavía mucho ese tipo de lenguaje inclusivo, no suelo usarlo, pero sí creo que hay que adaptar el lenguaje porque hay que visibilizar. Tenemos que visibilizarnos, Laura, es que somos mujeres. No, y aparte de visibilizar la realidad, hay que adaptarse a lo que estamos viviendo. Claro. Y tú, que tienes hijas, y aunque tuvieras hijos, y yo que tengo 3 niñas y tú 2 niñas, es que mis hijas, ayer cuando le leía el cuento a Carla, me decía niños y niñas. Y ella lo tiene súper integrado con 5 años. Entonces, o nos adaptamos y lo vemos como realmente visibilizar la realidad que vivimos y adaptarnos a la nueva educación, o es que es absurdo. Pero vamos a por ello, vamos a por un cuestionario rápido, Emi. Aunque vas a tener que vivir este cuestionario varias veces, porque tenéis que volver a hablar de la violencia obstetricia, tienes que volver a hablar de violencia de género, tienes que volver a hablar de corresponsabilidad más bajado a terreno y a todo lo que vamos a hacer este año con la asociación. Y primero de todo decirte gracias por acompañarme, Emi. Que aprendo y disfruto cada vez que hablo contigo. Y esto no os creáis, malas madres, que esto es como si fuera una llamada de teléfono de Emi y mía en cualquier semana. Cualquier día, ¿eh? Pero le hemos puesto micro y nos estáis escuchando. Para terminar este cuestionario rápido, que comenzamos con esta musiquita que pone Pedro. Una mujer feminista, Emi. Una mujer feminista. Ruth Bader Ginsburg. Aquí hay que contestar rápido, en plan pasapalabras. Muy bien. Un reto prioritario para alcanzar la igualdad real. Legislar con perspectiva de género. Una ley que ves fundamental para el cambio social. En mí me pone cara de... Le estoy poniendo aquí en un cuestionario que parezco
No, pero mira, el Plan Nacional por la Conciliación, porque ¿sabes por qué? Hay muchas normativas que convergen en muchos aspectos y debería estar todo en uno solo, en una única normativa que diera seguridad jurídica, para empezar por lo laboral, digamos. Vamos a por ello. Una frase que te inspira en esta lucha. Ay, juntas somos más fuertes. El caso que más te ha impactado de una mujer madre. A nivel laboral, Laura, Lo que tú quieras, Emi. a mí me impactan muchísimo los casos de violencia contra la mujer en cuanto a su salud sexual y reproductiva. Creo que la medicina necesita mucha perspectiva de género. Lo más difícil de emprender. Creer en una misma. Y poner horarios, Emi, que se nos van. Que es una curranta, tenemos aquí una curranta total. Pero como decía antes, la conciliación, yo creo que el futuro de la conciliación pasa porque entendamos que no hay un inicio y un fin de la familiar personal y de lo laboral. Que es bonito también que tus hijas vean todo lo que estás trabajando para la sociedad. El gran aprendizaje que te ha dado la maternidad. Que soy capaz de mucho más de lo que yo pensaba, Laura. De mucho más. Eso que dicen, cuidado con lo que no nos venga, Sí. lo que podemos aguantar, ¿no? Y para terminar, un libro que nos recomiendas para seguir reflexionando sobre todos esos temas que nos has enseñado. Uf. Mira, yo recomendaría un libro que me leí hace tiempo, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo laboral ni nada de esto, pero que a mí me gustó mucho, que se llama Nuestra casa en el árbol, que parte de la educación. O sea, es un libro que creo que deberían de leer todas las madres, todos los padres y todos los docentes, y enseña muchísimo porque es como una bofetada que te da en la cara. Es súper bonito porque está escrito muy bonito, es un poco autobiográfico y me gustó muchísimo, y de hecho se lo he regalado a no sé cuántas maestras ya de mis hijas cada vez que acaba el curso. Nuestra casa en el árbol, me gusta muchísimo. Y uno de los últimos que me he leído, que es Desplegando velas, de Cristina Villanueva, lo recomiendo 100% porque es un ensayo, hace un barrido por muchos tipos de mujeres, de muchas edades, de muchas profesiones, y todas dicen lo mismo y hablan de lo mismo, de esa desigualdad y de esa discriminación que han sufrido. Y ella hace un ejercicio de inteligencia emocional, de reconciliación con ella, con la vida, con la maternidad, que es brutal, y también esos dos libros ahora mismo yo creo que son fundamentales. Qué bonito. Y para terminar con una de las claves que has dicho al inicio, porque has hablado de que una de las claves es sin duda de la educación, pues antes de que te vaya, en cada capítulo recomiendo un audiolibro o un libro electrónico de Storytel a mis invitadas. Y para ti he pensado en uno que nos gusta mucho a las dos, que es Educar en el feminismo, de Iria Marañón. ¿Qué dirías a las malas madres para que empiecen a dar ese paso y ese cambio a educar en el feminismo, Emi? ¿Qué les diría? Les diría que estuvieran atentas, Laura, lo que hemos dicho antes, atentas, muy atentas a qué compran, qué ven, qué se dejan vender, cómo cuentan las historias y los cuentos y la vida en general a sus niños y a sus niñas, porque todas estamos cargadas de estereotipos y es muy importante saber extraerlos, saber reconocerlos, porque no son pensamientos propios ni sentimientos propios, sino que es algo aprendido, algo cultural y algo sistémico. Y de lo que le metamos en la cabeza a nuestros niños y a nuestras niñas depende nuestro futuro. Entonces, que estuvieran muy atentas. Qué bonito, Emi. Pues me ha encantado. Y que no se sientan culpables, porque se hace, las madres lo hacemos lo mejor que podemos, dadas las circunstancias. Que somos malas madres y no pasa nada por darnos cuenta que no somos perfectas y que sí que es muy importante y queremos dejar ese granito en esta mesa, en este podcast, que juntas somos más fuertes, que es muy importante educar en el feminismo, que tenemos que ser catalizadoras, activistas de la conciliación del feminismo, de la igualdad, de la corresponsabilidad desde nuestra casa, de nuestro hogar, desde nuestro entorno, desde nuestra oficina, que sí que podemos hacer cosas y que ha sido un placer conversar de estos temas que nos apasionan y que yo creo que este podcast se va a escuchar así como una pasión y unas ganas de lucha y de seguir adelante, increíbles. Mil gracias, Emi, un placer. A ti, Laura, un placer. El placer es todo mío. Muchas gracias. Gracias.
Espero, malas madres, que este podcast os haya gustado tanto como a mí, os haya inspirado, hayáis aprendido y os quedéis con esa conciencia feminista que tenemos que tener todas y todos. Y antes de irme, pues animaros como siempre a que entréis en mi página personal storytel.com/malasmadres, donde meto esta recomendación de hoy de Educar en Feminismo de Iria Marañón y muchas otras. Así que espero que me contéis qué os gusta, qué escucháis y todo lo que queráis en los mensajes que me mandáis después de cada podcast, que me animan a seguir. Ya estoy pensando en la próxima protagonista y antes de irme, recordaros que seáis felices, que parece fácil pero no lo es. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast del Club de Malas Madres, un desahogo de los que hacen terapia de la buena sin salir de casa.